Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidente del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy de la hora de Conexión Alzheimer. Como todos los martes, de 6:30 a 7:30 por la tarde, por Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer y por Radio APIT, www.radioapit.com. Le damos pues la bienvenida a esta transmisión. Hemos preparado el día de hoy, aparte de la entrevista, vamos a tener la sección de Muévete con ejercicios de cardio de bajo impacto, deportes en el espejo. En Alzheimer y la familia estaríamos hablando de demencia y sobreprotección. Y en la música de ellos haríamos una actividad rítmica musical. Damos inicio, pues, a la transmisión del día de hoy. Para la entrevista tengo el enorme gusto de saludar al maestro David Moctezuma. Él es coordinador de la especialidad del anciano de la Escuela Nacional de Enfermería de la ENEO. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, pues muy buenas tardes, Regina. A ti, a tu auditorio, un gusto saludarlos como siempre. Gracias por la invitación a esta charla que tendremos y pues con gusto de socializar la información para poder pues en algo contribuir a tener con ese conocimiento pues en algún momento mejores oportunidades de acceder a los servicios de salud o a escenarios que nos permitan prevenir siempre. Así es. Pues quedaba pendiente este tema que habíamos estado prometiendo hace 2 semanas en nuestra última entrevista que tuvimos contigo y que agradecemos enormemente de que nos acompañes. Aquella vez hablábamos del envejecimiento, del proceso de envejecimiento y también de la atención de las personas con demencia. Y hablábamos también de lo que significa esto para los cuidadores y los familiares. Y ahí quedamos que hoy vamos a hablar de la sobrecarga del cuidador. ¿Qué es esto de la sobrecarga, David? Pues básicamente es un tema, Regina, que compete específicamente, digamos, si lo quisiéramos ver en el contexto de cuál sería el especialista que pudiera trabajar directamente este contexto, lo trabajaría o lo abordaría el trabajador social, es decir, esa sería el especialista, propiamente el profesional de la salud que se dedicaría al abordaje concreto de este escenario. Sin embargo, tiene dos vertientes, no solo es un escenario social, tiene un contexto social porque puede en su momento derivar en cuestiones que llegaran a problemáticas como abuso, daño en el contexto de los derechos humanos del adulto mayor, entre otras cosas, y por tanto, este adulto mayor, al ser persona sujeta de derecho, pues estaría ante todas las garantías que le promueve la Constitución sobre lo punible que puede ser sobre la afectación a él. Ese sería el abordaje concreto que trabajaría o abordaría trabajo social. Sin embargo, este escenario tiene una condición también de repercusión emocional y física en las personas. Por tanto, tanto el cuidador como el que recibe cuidados tienen alto impacto social en esta condición y también tienen un alto impacto en lo afectivo, en lo emocional. Por tanto, esa descarga emocional puede verse la afectación directa en aparatos y sistemas que pueda llegar a conclusiones sobre aspectos emocionales importantes o la otra sobre aspectos físicos importantes, que es lo que discutiremos en este momento, pero valga decir que el particular trabajador social es el que abordaría este contexto, sobre todo para la descarga que tiene que ver con todo lo de derechos, penalización, entre otras cosas. Y en este momento a lo mejor lo que yo puedo compartir o trabajar con ustedes es la parte de la afectación psicoafectiva que pudiera tener la persona, el cuidador y cómo podemos en su momento identificar para poder prevenir estos escenarios. Okay, de acuerdo. Son importantes ambos aspectos, pero bueno, vamos a empezar con lo que tú ahorita mencionas de las implicaciones psicoafectivas directamente, y si nos da tiempo al final estaríamos abordando algo sobre lo que puede ser el ámbito social,
que sería la competencia del trabajador o de la trabajadora social, pero que también es importante porque muchas veces las personas mayores, quienes nos escuchan o las familias desconocen también las implicaciones en la observancia de los derechos y también en la observancia de las leyes que al respecto se emiten, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con la parte física y emocional y después, si da tiempo, seguimos con la parte social. ¿Te parece? Claro, adelante. Bueno, en la parte de esta sobrecarga, ¿cuáles serían estos síntomas, David, que podría identificar una persona que nos esté escuchando? Pero antes de que nos hables de los síntomas, ¿cuál es este universo de los cuidadores? El escenario en el contexto de este universo que presentarían los cuidadores viene ligado de la temática que habíamos platicado, charlado la ocasión anterior. El escenario viene amarrado de un contexto de todo esto del envejecimiento viene acarreado con envejecimiento, simula o aparenta más enfermedad, es decir, aún todavía este escenario que platicábamos de la promoción a la salud y el envejecimiento aún no tiene impacto, Regina, de modo que podamos tener la mayoría de las personas que entramos a este envejecimiento con mejor salud. Estamos entrando en México a un escenario pues complicado, donde la mayoría de todo esto se suma enfermedad, envejecimiento. Estamos entrando a un envejecimiento complicado, un envejecimiento con enfermedad, un envejecimiento que a más enfermedades acarreará más complicaciones de esas enfermedades, sobre todo si no son controladas. Entonces, a más enfermedades, y dependencia, ¿no? Sobre todo ese es el impacto mayor que tiene, porque a lo mejor nosotros podemos entrar en un envejecimiento con 4 enfermedades: diabetes mellitus, enfermedad, hipertensión arterial y enfermedad renal, por ejemplo, osteoartrosis. Pero la realidad es que si tenemos controladas esas 4 enfermedades, no llegaremos con tanta discapacidad tan breve, tan rápido. Por tanto, entonces, cuando tenemos 3, 4 enfermedades sumadas y a esto no tenemos un control de ese envejecimiento, de estas enfermedades, llegaremos a una discapacidad importante. Dentro de los cuidados hay cuidados preventivos, hay cuidados de atención directa a la persona y hay cuidados a largo plazo. Muchos de estos cuidados a largo plazo son o derivan de estas enfermedades crónicas degenerativas, es decir, una persona quizás amputada, ¿no? Una persona quizás insuficiente renal, una persona en el caso de nuestra charla, ya en nuestro sujeto de cuidado, que tenga a lo mejor ya un avance en esa enfermedad demencial que le ponga en un contexto de sumada a la discapacidad, es decir, perdió independencia y entonces requiere o necesita por fuerza de un sujeto cuidador. De eso dependerá qué tanto los cuidados sean parcialmente compensatorios o totalmente compensatorios, dependerá de la gravedad o el avance de las diferentes o múltiples enfermedades crónicas degenerativas y entre ellas, pues no podemos descartar las enfermedades que afectan a la corteza cerebral, en este caso los síndromes demenciales, Regina. Sí, sí, cierto. No solamente son las demencias, pero entre ellas pues ocupan un lugar muy importante. Pero también aquellas personas con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal. La diabetes, pues yo creo que es el primer lugar de las enfermedades ahorita del adulto en México, ¿no? Y de hecho en nuestro centro hay una alta prevalencia de personas con diabetes, porque también hay una de las hipótesis que todavía se encuentran en investigación y estudio de la relación entre diabetes y demencia, ¿no? Porque hay algunos investigadores que sostienen que la falta de insulina del cerebro también puede contribuir a un proceso demencial, ¿no? Todavía está en estudio, pero pues en la clínica pensamos que esto sí podría ser como verdad, ¿o tú cómo lo ves? Pues hay estudios, como bien dices, entre esas hipótesis muestran que entre insulina, entre los diferentes componentes que se pueden, digamos, degradar en los procesos de los complejos metabólicos en la diabetes mellitus, también puede, digamos, contaminar las neuronas, dañar directamente con neurotoxicidad a estas neuronas.
valga decir que podríamos nosotros decir que encontraríamos las enfermedades crónicas y degenerativas solas, es un complejo muy difícil. Es decir, solo encontrar diabetes mellitus sin hipertensión es muy difícil. Solo encontrar a lo mejor 2 o 3 combinaciones sería difícil. Y valga decir, encontraríamos enfermos de enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia solo, también es muy complejo. Es decir, parece que sumado al envejecimiento viene esta carga de enfermedades y dentro de esta carga de enfermedades no solo es el síndrome demencial que puedan tener y su agravio, Regina, sino sumarle el daño al riñón, sumarle el daño a la corteza, etcétera, el daño a la parte visual, el daño a la parte, en fin. Entonces, se vienen sumados estas cosas y el complejo es a la hora de los cuidados, es decir, a medida que agrava esta condición y la persona viene requiriendo o necesitando, porque la independencia se va limitando y sobreviene la discapacidad, entonces perdemos independencia, se nos suma discapacidad y cada vez que se nos suma discapacidad necesitamos ser más dependientes de una persona y por tanto es ahí cuando entra ese grave, más bien ese complejo importante, esa dualidad de sujeto de cuidado y cuidador. Y entonces es donde vamos a ver ese complejo, cómo se desenmaraña y puede traer ciertas complicaciones, que es de lo que vamos a hablar. Exacto. Ahora, esto, pues, si vemos este universo, yo creo que si sumamos lo que bien dices, las 4 enfermedades todavía es más grande y es una carga que se queda todavía en el ámbito privado y se queda en la familia y se queda sin recursos, sin infraestructura, sin servicios, porque además, pues en más de 90% son mujeres, ¿cierto? Sí, sí, bien decíamos, en este escenario hay una suma importante, más que ese 50%, Regina, es un poco más abundante. Sí, 90. El grueso de esta tensión, y entonces dijéramos, si decimos, lo llevamos al concreto 90, si nosotros tenemos una familia que sea sujeta de cuidados de una persona que sea dependiente, un adulto mayor, dentro de la carga de la familia, si son, por ejemplo, 4 hermanos, y dentro de ellos son 3 varones y hay una hija, pues ya sabemos a quién se le va a recargar el cuidado, ¿no? Entonces, va destinado, generalmente son mujeres, generalmente son, aunque laboren, viven con el cuidador o en su momento tienen que hacer una corta proximidad con el cuidador, con el sujeto de cuidado para brindar esta condición. Entonces, esto al final raya en una condición, como bien dices, no solo se queda al interior de las familias, y eso es lo peor que no queremos, que sino al final esta información o este pequeño pedacito de charla que tengamos permita conocer y que nos permita salir de ese escenario y decir, a lo mejor ahorita alguien de tu audiencia está atorado en una condición de me siento cansado físicamente, estresado, con A, B, C, D condiciones, y a lo mejor no lo externa. ¿Por qué? Porque creemos que es normal. Y esa normalidad, decíamos, es un complejo muy difícil de romper, y justamente es el escenario que nos permite salir de ese escenario de estar en mi casa, en mi cuarto, en el espacio donde tengo de cuidado a ese adulto mayor, que a lo mejor puede ser un cuarto, etcétera, esa reducción a lo privado que me permita a mí desahogarme y decir aquí, ok, entiendo que esta situación entonces no es normal. Entiendo que esta condición de sentirme así afectivamente, de tener llanto, de tener etcétera, no es normal, y entonces quizás en este momento soy sujeto o tengo la posibilidad de acudir a alguien, a un especialista, a un profesional que me permita identificar esas condiciones que yo tengo que no son normales y que puedo yo en una situación colapsar o tener sujeto cuidados deficientes o a donde se va a desencadenar estos cuidados, ¿no? ¿No tengo audio? Ya. Justamente para que no lleguemos a este colapso, o más bien de que las cuidadoras y los cuidadores, porque también hay de hombres y vamos a pensar de que van a haber más hombres en el futuro. Justamente para poder prevenir este colapso tengo que conocer qué es esta sobrecarga, qué es lo que me está pasando, ¿no? Y para que no lo vea como normal, nos detenemos unos minutos en los síntomas, David, por favor.
Sí, claro. Hay que tener una diferencia importante y sustancial en que esta sobrecarga de cuidado o síndrome, porque en general es un síndrome, son muchos signos y síntomas que involucran al cuidador y al sujeto de cuidado, que deben diferenciarse de una condición que se llama burnout, ¿no? Hay una situación que se llama síndrome de burnout, y básicamente dicen es como estar quemado, es como estar fundido cuando das cuidados, etcétera. Esto, Regina, debemos diferenciarlo de manera importante porque el burnout es cuando se brindan condiciones, pero hay una condición laboral, es decir, hay un sujeto laboral de cuidado o una condición, es decir, por ejemplo, los profesionales de enfermería, médicos, etcétera, quien da cuidados. El burnout implica que tienes una relación laboral para brindar servicios. Y el burnout implica que tienes un patrón, un jefe, alguien atrás de ti en esta línea de cargo que está absorbiéndote, te está comiendo, te está pidiendo que hagas cuidados, que hagas esto, que entres a las normas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es algo que recibe el cuidador, el profesional sujeto de cuidado, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a limitar esto a decir que no confundamos en la literatura, pueden tu audiencia entrar a internet en esta sociedad de conocimiento y entrar y buscar y de repente les va a aparecer ahí burnout o síndrome de burnout. No lo busquen porque es una condición totalmente diferente que no tiene nada que ver. Esto es específico del profesional de la salud que brinda cuidados y que es acosado por su empleador, básicamente. Es así. Entonces, hay que distinguirlo porque es una condición que los va a llevar a una información, si no errónea, algo que no van a estar buscando ustedes propiamente, ¿sí? Entonces, para tu audiencia. Decir ya esta sobrecarga de cuidado o este síndrome de sobrecarga del cuidador es síndrome porque implica varios puntos de cómo las condiciones pudieran encontrarse. Vamos a encontrar dos situaciones, una que tiene una implicación social importante, es decir, síndrome de sobrecarga, la persona va a tener en lo afectivo que le lleva a esta situación, es decir, la sobrecarga deriva de algo afectivo, de algo emocional, que finalmente este estrés, esta ansiedad, esta cuestión emocional va a afectar la actividad social de la persona, ¿sí? Entonces, por otro lado, va a tener una sintomatología física. Perdón, David, si dices que va a afectar la situación social, quiere decir de que se retraiga, que se aísla o en qué afecta. Exactamente, va a tener dos cosas. Si quieres, primero iniciamos con la parte más física y la parte emocional. Entonces, todo esto, este síndrome de sobrecarga va a derivar de una estrés en demasía, una sobrecarga afectiva, donde va a ser negativa. Esta sobrecarga afectiva negativa, es decir, en vez de ser positiva, que la persona se sienta contenta, etcétera, etcétera, va a ser todo lo contrario. La persona va a estar llena de angustia, llena de ansiedad, llena de estrés, de sentirse rebasado de poder brindar esos cuidados. Entonces, esto va a desembocar en dos cosas. Una cuestión afectiva que impacte o limite la actividad social y otra, una que impacte o limite la parte física. ¿Cómo vamos a encontrar esto? La persona se va a sentir con mucha ansiedad, estrés, etcétera, pero eso va a repercutir de manera en que nosotros tenemos una respuesta desde una parte biológica en un aparato muy complejo que nos va a generar ese estrés, nos manda una respuesta al riñón y ese riñón genera adrenalina y esa adrenalina genera en lo sustancial que se nos suba la presión arterial. ¿Cómo identificamos que se nos sube esta presión arterial? Podemos nosotros identificar que escuchamos un ruido como un pequeño pum, un zoom, un audible por ahí. Podemos identificar que tenemos ciertas cuestiones como visuales, es decir, sentimos como un golpecito y vemos de repente un foquito verdecito por ahí. Empezamos a tener mareos, podemos tener náuseas y mucha cefalea, es decir, dolor de cabeza y va a tener un predominio en la parte occipital, en la parte de la nuca propiamente, que descarga hacia los hombros. Ese se va a sentir esa condición de pesamiento. Se nos puede subir esta presión arterial demasiado
y hay que tenerla en control, hay que acudir con un profesional de la salud. Podemos tener taquicardia, es decir, sentir que la misma ansiedad nos lleva a sentir un pálpito aquí dentro del pecho, que nuestro pulso, ¿no? Si nosotros nos tomamos así el pulso o nos tocamos el corazón, va a estar latiendo a más de 100 por hora, es decir, normalmente tenemos una pulsación entre 60 y 80, sería lo normal. Cuando rebasamos eso, más de 100, tenemos una condición que hay que también recibir una atención médica para poder controlar eso. No sabemos cuánto nuestro corazón puede latir a 125, 130 y nos puede dar una arritmia, una condición de ese tipo. Entonces podemos tener náuseas, vómitos, situaciones de ese tipo, pero lo más cargado va a ser hacia la parte cardiovascular. Podemos tener mucha diarrea o estreñimiento, por el contrario, muchos dolores abdominales y quejas de este contexto, falta de apetito o bien por el contrario, comer en demasía, ¿sí? Entonces, esos son síntomas como muy vagales que podríamos tener que nos harían llevar a la parte básica de cómo respondemos físicamente a esta respuesta, ¿no? La otra, en la parte afectiva que nos lleva ya al impacto social, la persona va a desencadenar en este momento, la persona que es sujeta de cuidado, condiciones del tipo que esta condición le lleve a una situación afectiva, emocional de tristeza, de sentirse con apatía, de sentirse cargada de una emoción de ya no puedo brindar más, no más de mí, ya no puedo cuidar a mi papá, ya no puedo cuidar a mi mamá, estoy cansado, no puedo decirle a mis hermanos, no puedo decirle a mi propio padre. La persona puede tener aislamiento, digamos, retraerse en un espacio donde pueda llorar, donde pueda gritar, donde pueda quizás en algún momento sentir tanta rabia consigo misma de que no puede brindar esos cuidados y se siente comprometida en el aspecto pues afectivo, emocional con la familia, con su padre, con la madre, con quien está brindando cuidados. Entonces, a veces es incapaz de poder decir a otra persona, a la misma hermana, al mismo hermano, ¿sabes qué, hermano? No puedo ya con estos cuidados, ya no puedo. ¿Y eso a qué nos lleva? Que en algún momento podamos tener cuidados deficientes, Regina. Es decir, medio cuido a mi papá, medio cuido a mi mamá, medio lo aseo, medio le ayudo a comer, medio le ayudo, y esto genera condiciones de alto impacto en la persona, pues obviamente que es cuidada. La persona que en este caso está colapsada bajo este escenario, el colapso lo podemos llevar cuando ya no quiere hacer ninguna situación en pro de una condición hacia el que está cuidando y en pro de sí misma. Es decir, esta persona llega tanto en aislamiento, llega tanto a culparse por sí misma, llega tanto a retraerse, que suele como castigarse efectivamente de regreso en lo emocional. Y entonces ya no puedo ni para hacer cuidados ni para mí mismo. Es decir, también puede caer esta persona en desaliño, puede caer en una condición de no cuidarse la salud. Quizás no sabemos si esa persona que cuida, si decimos, por ejemplo, es una persona de 80 años la que está cuidando con enfermedad crónica, con enfermedad de Alzheimer, a lo mejor en una situación de progresiva ya está en avanzada grave, sea mucha la sobrecarga y entonces a lo mejor estamos enfrente de una persona que tenga 50, 52 años, pero que crees que ya también tenga diabetes y ya sea hipertensa y que entonces postergue sus cuidados y su salud a no tomar los medicamentos, no cuidarse, desaliño, retraerse. El impacto social es ya no salir con amigos, con amistades, etcétera, porque aparte, dentro de esta sobrecarga, pareciera que es un mito bueno, no es un mito, pareciera que es algo grotesco tener a alguien en casa con demencia, con diabetes y que tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces, no salgo al exterior porque esto es un tabú, es algo tan grosero que yo no puedo manifestarlo al exterior porque quedaría yo bajo una capa todavía encima de lo que físicamente me siento, quedaría yo enterrado con una lápida del juicio, ¿no? Ah, la que tiene aquello, la que ya no sale, la que ya se descuidó por la diabetes, la que esto, por la que su familiar, etcétera. Entonces, esta lápida es importantísima y crucial, que es la que debemos abrir y romper. Cuando identificamos con toda esta sintomatología, si alguno de tu audiencia la está teniendo, es justo el momento de acudir con un profesional de la salud, un médico, enfermería, trabajo social, etcétera, que nos pueda en algún momento orientar y sacar justamente de esta idea errónea de que es normal o que esta opresión que tengamos se sienta como si en la realidad
se viviese como algo normal y que entonces ese tabú y ese grotesco que yo no puedo anunciarme, yo no puedo decir a los demás, estoy pasando por algo tan terrible, necesito ayuda, sea imposible, porque encima hay un estigma social que lo marca y le pone una lápida, Regina. Así es, y como bien dices, cada vez es más frecuente y lo vemos todos los días, que son personas mayores cuidando de personas mayores, ¿no? O sea, 52, pero sí, también hay 60, 65, 70, 75, y si a ese le sumamos, porque ahorita estamos en Centro Mexicano Alzheimer, estamos atendiendo a personas en 60 y 99 años, entonces, obviamente, los hijos de personas de 90 años ya también tienen 70 años, ¿no? O las parejas, ¿no? También, si todavía están, también tienen una condición que a la vez requiere el cuidado. Entonces, historias familiares son complejas y son verdaderamente dramáticas, ¿no? Claro, sí, sin duda este escenario es una posibilidad que nos permite tener una pequeña pausa para poder decir sí. Hay un sujeto de cuidado que viene cargado de dependencia, cargado de discapacidad y que necesita un cuidador. Sí, pero ese cuidador es adulto mayor. Entonces, ¿quién cuida al cuidador? ¿No? O sea, hay un cuidador y ¿quién va a cuidar a ese cuidador? Y entonces, ¿cuáles son los escenarios? Justamente son estos donde deben entrar los profesionales de enfermería, que valga decir estos escenarios como el que aporta usted bajo esta información virtual, nos permite tener una comunicación, una socialización del conocimiento que nos dé la oportunidad de si alguien dentro de tu audiencia está que tenga esta condición, nos permita acercarse a ustedes, a lo mejor ustedes derivarán a otro profesional que sea a lo mejor el encargado, el más ideal, pero ya no se queda en la intimidad, ya no se queda guardado como un colapso, ya no se queda como un escenario reprimido, donde puede la persona avanzar en este contexto de cuidados deficientes y puede llegar incluso a vulnerar a su adulto mayor, ¿no? En esta situación de sobrecarga, de cansancio, estoy harto, ya me siento mal, ya le apreté la mano de más, ya lo sujeté, ya lo violenté, ya a lo mejor tuve una condición de un golpe, una condición física, etcétera, y nos lleva a condiciones de abuso que tampoco queremos, ¿no? Porque a lo mejor en el inconsciente y en esta situación, el sujeto de cuidado que tú tienes es tu papá y es la persona que a lo mejor mucho quieres, pero ya estoy harto, ya estoy cansado, y entonces el inconsciente es el que opera en mí, la fatiga, el estrés y todo es el que opera en mí para hacer un manipuleo, para dar un golpe, ¿no? Cuando a lo mejor esa realidad pudo haber sido prevenida si la contenemos desde escenarios anteriores. Hay diferentes escalas y métodos, Regina, para poder identificar esta sobrecarga. Hay una básica, si tu auditorio la quiere buscar, hay una que se llama la de Sarit, ¿no? Escala de Sarit y Sarit, la pueden buscar en internet, está ahí en básica, y se pueden ustedes autohacer ese cuestionario, ¿no? Si ustedes identifican ya en cierta problemática, ahí sí comparto como varios de los ítems que ya respondí que sí, aguas, entonces estoy en un semáforo verde, en una condición que amarilla, no sé, no queremos llegar al rojo, que en este amarillo me permita ahorita identificar que sí me siento colapsado, que sí tengo emociones bajo este concepto de retraimiento social, de afectación, etcétera, y que en algún momento ya me siento cansado físicamente, me siento con estrés, me siento con insomnio, no estoy durmiendo bien, se me sube la presión, tengo taquicardia, ansiedad, llanto fácil, etcétera. Todas estas condiciones que me podrían poner en un semáforo amarillo y decir, aguas, debo de ir con un profesional porque sí es el momento en que yo debo tomar esto en marcha y salir de este ámbito de tabú, de esta condición física, de esta lápida que se me está poniendo, a algo donde yo reciba ayuda y nos vaya mejor en este binomio de cuidar, ¿no? Sí, porque si no me cuido, si no aprendo a autocuidarme, tampoco voy a poder cuidar a la otra persona. Y por eso es tan importante de que sí le den importancia a lo que estuvimos platicando ahorita durante la entrevista, para que busquen esta ayuda, para que haya una red de apoyo, para que pues entre varios se vayan ir tomando medidas, si se pueden, y siempre
en Centro Mexicano Alzheimer, pues no solamente trabajamos con la persona enferma, con la persona mayor, sino también con el familiar de manera multidisciplinaria, y ofrecemos siempre el acompañamiento desde el área de psicología, no solamente a la capacitación, porque pues se pueden aprender todas estas estrategias para afrontar mejor el cuidado, sino también a construir esta red social, ¿no, David? Porque sin esta red social no vamos a poder solos contra el mundo, y pues estamos con nuestra vida en pausa, pero pues nuestra vida también vale, porque de repente llego yo, fallece el paciente, llego yo a los 60, 70 y tengo un vacío porque durante los últimos 15 años no viví, ¿no? Claro. Y sin duda es un escenario bien, llega usted al último, que es el impacto final es que a lo mejor en este escenario de cuidar, básicamente si nos referimos a la parte de los síndromes demenciales y pudieran tener otras enfermedades que quisiéramos encontrar solo aislado eso, pero con diabetes, hipertensión, artritis, etcétera, renal, etcétera, ¿no? Esta discapacidad que va llevando, un cuidador puede tener a lo mejor 10 años de cuidado y justamente llega a desembocar en esto, en una situación, fue tanto el cuidado y tanto el aislamiento y el retraimiento social que no permitió que la persona también viviera esa condición en una situación de salud. Entonces, esto ya nos estamos llevando doble discapacidad, doble dependencia, y entonces pareciera que el siguiente en la punta, entonces es el que fue el sujeto de cuidado. Y entonces, ¿quién cuida a ese cuidador? Entonces, sí es importante también mencionarlo para tu auditorio, Regina, que la realidad es que también debemos amarnos en lo individual. Sí, somos sujetos de brindar cuidado, papá, mamá, a quien sea, del tío, quien sea dependiente de nuestros cuidados, pero hay un momento en que justamente cuando el profesional de la salud aborda estos escenarios, les va a indicar, lo más sano es que entre el otro hermano, te salgas, a lo mejor sí vas a ser el que tiene la carga, pero de lunes a viernes, sábado y domingo tú vas a ser por tu salud, estás como comprometida contigo mismo o contigo misma a poder tener a lo mejor retraimiento, un poco de descarga social, tener interacción con amigos, familiares, etcétera, que te permitan salir de este escenario y tener un boceto, una idea distinta de que esto solo es un claustro, ¿no? Entonces, esto nos permitirá vivir afectivamente de una manera mejor nuestros cuidados, nuestros duelos, nuestros diferentes escenarios, sobre todo, pero no en aislamiento. Eso es lo más importante, no en aislamiento. Esta charla nos permite identificar escenarios, pero sobre todo que tu auditorio no sienta que hay un aislamiento, que tiene la oportunidad de dirigirse a escenarios como ustedes, de dirigirse a tu institución y que ustedes lo referirán al mejor profesional para que en su momento pueda ser sugerente de los cuidados que le haya o tenga el profesional en su momento, y que no se viva con ese tabú, que no se viva con ese aspecto grosero social de exclusión, porque eso es una exclusión. Finalmente estamos haciendo un relego de este cuidador y el cuidado o la persona que cuida sobre un tabú, sobre un estigma que es grotesco, y estamos haciendo edadismos, violencia social, entre otras cosas, en el grotesco si lo quisiéramos ver. Entonces, creo que no es válido, y por el contrario, justo estos espacios que usted abre con esta situación virtual sacan a este escenario, que haya alguien o que tenga alguien esta condición en que le permita abrirlo, exteriorarlo, y que sea o permita recibir la mejor ayuda profesional posible en su contexto, Regina. Así es, pues como siempre, muchísimas gracias, David, por estos momentos de la entrevista. Agradecemos la presencia del maestro David Moctezuma, coordinador de la especialidad del anciano de la ENEO. Muchas gracias, hasta la próxima, cuídate. Hasta la próxima, bye, un abrazo. Gracias, otro para ti. Hemos llegado a la sección de Muévete y le doy la bienvenida en esta tarde a la integrante del equipo de terapia física, Cecilia Rodríguez. Muy buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenas tardes. Aquí andamos bien, ¿y usted? También muy bien, muchas gracias. Hoy nos vas a traer unos ejercicios de cardio de bajo impacto, ¿verdad?
Vamos a hacer ejercicios de cardio de bajo impacto. Bueno, vamos a empezar primero con unos ejercicios de calentamiento. Los ejercicios los podemos hacer con unas repeticiones de 8 veces y podemos irlo aumentando hasta llegar a 20 repeticiones. Primero vamos a empezar con ejercicios laterales del cuello, de un lado a otro. Aquí nada más vamos a hacer 4, pero como les mencionaba, podemos ir aumentando el número de repeticiones. Ahora vamos a subir y bajar nuestro cuello. Posteriormente vamos a tomar nuestras manos viendo hacia enfrente y vamos a llevarlas hacia atrás, flexionando solamente nuestro codo. Posterior a esto, vamos a hacer ejercicios laterales de nuestro tronco. Todo esto es para hacer un breve calentamiento y que los ejercicios no nos vayan a provocar una lesión. Vamos a separar un poco nuestras piernas y nos vamos a poner nuestras manos en nuestra cadera y nos vamos a inclinar hacia adelante y hacia atrás. Bueno, pasando estos ejercicios de calentamiento, vamos a hacer el cardio. Lo vamos a manejar como si estuviéramos practicando algún deporte. Primero vamos a hacer como si estuviéramos nadando. Vamos a llevar nuestros brazos arriba y abajo. Vamos a hacer unas repeticiones de 10 veces. Vamos a hacer 2 series. Posteriormente, vamos a llevar nuestras manos hacia enfrente y vamos a hacer como si estuviéramos remando, en forma de círculo. Subimos y bajamos nuestros brazos, pero haciendo un pequeño círculo, como si estuviéramos remando. Igual, vamos a hacer 10 repeticiones en una serie de 2. Ahora, vamos a imaginar que estamos boxeando. Vamos a poner nuestros brazos en nuestro pecho, vamos a extender uno, regresamos y extendemos el otro. Extendemos y regresamos, sin girar nuestro tronco. Solamente vamos a llevar al frente nuestro brazo. Ahora vamos a hacer un pequeño movimiento, es como si estuviéramos dando un gancho y regresamos. Damos el gancho y regresamos, pero sin mover nuestro tronco. Igual, vamos a hacer 10 repeticiones en una serie de 2. Ahora vamos a imaginar que estamos haciendo bicicleta. Vamos a subir y bajar nuestras piernas como si estuviéramos pedaleando. Nos vamos a apoyar de nuestro respaldo y vamos a hacer un movimiento como si estuviéramos pedaleando en la bicicleta. Eso lo podemos hacer primero de baja intensidad y posteriormente podemos irle subiendo. Le subimos. Aquí van a ser 20 veces y van a ser 3 repeticiones. Entonces, imaginamos como que estamos jugando en la bicicleta, pedaleamos, descansamos. Posteriormente lo volvemos a hacer, volvemos a pedalear, pedaleamos y regresamos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio en el cual tenemos nuestras piernas extendidas y las vamos a llevar hacia atrás, como si estuviéramos remando en una lancha, pero con nuestras piernas. Subimos y bajamos, igual 20 repeticiones en una serie de 2. Posteriormente a estos ejercicios, vamos a imaginar que estamos jugando básquetbol. Botamos la pelota y lanzamos. Botamos la pelota y lanzamos.
Ahora lo hacemos del lado izquierdo. Botamos la pelota, lanzamos. Botamos la pelota, lanzamos. Ahora vamos a imaginar que estamos recibiendo un balón de forma voleibol. Inclinamos hacia la derecha, recogemos, inclinamos a la izquierda. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. 1, 2 y 3. No olvidemos que tenemos que hacer ejercicios posteriores de relajación y de estirar para evitar algún tipo de lesión. Espero que estos ejercicios les hayan ayudado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Ceci. Claro que sí. Cuídate mucho. Hasta la próxima semana. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Y antes de darle la bienvenida a la licenciada Ana Lilia Cipriano, pues recuerden que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de siempre para compartir un tema más con nuestro auditorio. Y hoy nos traes un tema pues que viene bastante acorde de lo que ya platicamos en la entrevista con el maestro David, que se llama demencia y sobreprotección. Entonces, entre lo que veíamos ya del síndrome de la sobrecarga del cuidador y la sobreprotección, vamos a ver qué nos cuentas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Regina. Sí, justamente el día de hoy traemos un tema muy ligado con la exposición que hace un momento nos daba el profesor David, la cual sonó muy interesante en función de qué es lo que hace un cuidador, ¿no? Cuando tiene que atender a un paciente y bueno, también cómo es que lo hace cuando está de por medio la sobreprotección. Para iniciar, me gustaría muchísimo poder compartirles un premio, digamos, un premio ganador, un texto ganador de un concurso literario infantil. Este concurso literario se llevó a cabo en Yucatán en el año 2021 y me gustó traérselos el día de hoy porque habla justamente de este tema. Es como una introducción para poder visibilizar cómo es que la sobreprotección se puede estar generando. Este texto de este concurso literario, les comento, se llama Había una vez un derecho. Entonces, si me permiten, les pido el favor que pongan mucha atención porque está muy interesante para comprender nuestro tema el día de hoy. Un día, el cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo, ¡oh, qué grande es el mundo, madre! ¿Puedo ir a ver cómo es? Ya te la enseñaré yo después. No es necesario que salgas de la bolsa. Podrías hacerte daño o encontrar malas compañías y exponerte a peligros que no son necesarios, dijo la madre mientras le acariciaba suavemente su pelo. Yo soy una madre responsable y no dejaré que te pase nada malo. El cangurito se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa, pero el cangurito crecía y se hacía mayor. Y cuando ya casi no cabía en la bolsa, la madre le ordenó, te prohíbo que crezcas. Y el cangurito obediente dejó de crecer en ese instante. Desde la bolsa veía cosas y hacía preguntas a su madre. Él era un chico inteligente y todo lo encontraba interesante, pero la madre estaba molesta porque no encontraba respuesta a todas sus preguntas. Así que le dijo, te prohíbo que hagas más preguntas. El cangurito no preguntó más. Un día, las cosas estuvieron a punto de arreglarse. El cangurito, desde su bolsa, vio a una cangurita preciosa. Madre, dijo, quiero casarme con esa cangurita. Ay, respondió la madre, ¿quieres abandonarme para irte con una cualquiera? Te prohíbo que te cases. Y el cangurito no se casó. Cuando la madre canguro murió, vinieron a sacar al cangurito de la bolsa difunta. Era un animal extraño, su cuerpo era pequeño, pero tenía cara de viejo. Cuando lo dejaron en el suelo,
Su cuerpo se empapó de sudor frío. Tengo miedo, dijo. Por favor, ¿pueden ponerme en el hueco de aquel árbol? Y el cangurito pasó el resto de sus días mirando el mundo desde el árbol. De tiempo en tiempo comentaba, verdaderamente es grande el mundo. Y ahora me doy cuenta que mi mamá me protegía. En fin, aquí estaré. Entonces, este texto que les acabo de compartir, a mí me gustó muchísimo y más que fue un texto ganador en un concurso infantil donde niños de entre 9 y 12 años participaron. Y como ya ven, el tema de la sobreprotección. Sí, justamente, el título de este texto es sobreprotección. Para poder analizar nuestro tema el día de hoy, pues vamos a ver un poquito más de cómo es que se origina esta palabra de sobreproteger. Y quiero iniciar con una pregunta para ustedes. ¿Han escuchado alguna vez que los hijos terminan siendo los padres de sus propios padres en la vejez? Pues bien, aunque esta pregunta la hemos escuchado en muchas ocasiones, en realidad es una metáfora. Realmente, durante el proceso de envejecimiento, pues algunas personas, dado las enfermedades que ya comentaban hace un momento, pues tienen que recurrir a que alguien más les cuide. Entonces, esta persona se hace dependiente. No significa que los hijos o a los hijos se les convierta en padres de sus padres. Simplemente se cambia el rol hacia un acompañamiento en este proceso de enfermedad o de dependencia que ahora los padres pueden llegar y que puede ser desde una cuestión de dependencia funcional, desde una dependencia como en el caso de las demencias, en particular el Alzheimer, o cuando los padres ya definitivamente no tienen dificultades para salir de casa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se plantea un razonamiento de que los hijos son como padres de sus padres? Es decir, que se convierte en esta parte protectora, ¿no? Bueno, pues entonces si nosotros partimos de esa idea de que los hijos son como los padres de los padres, pues entonces ahí sí hay un riesgo de sobreprotección. ¿Por qué? Porque entonces voy a cuidar a mi hijo, ¿no? Y cuando digo voy a cuidar a mi hijo es, no, papá, no vayas al banco porque te pueden robar. No camines rápido porque te puedes caer. No cocines porque te puedes quemar. No salgas a convivir con otras personas porque te pueden estafar. Y entonces los hijos que fungen bajo esta idea de padres empiezan a tener un discurso de no, es decir, prohibiciones. Y entonces no saben diferenciar lo que es la protección cuando es necesario dar un cuidado de la sobreprotección, que es una exageración de ese cuidado y que de alguna manera inmoviliza a la persona. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay que quitarnos ese papel como cuidadores de una persona mayor, sea con demencia o no, de ser papá de nuestros padres. Simplemente se va a hacer un acompañamiento como hijo, desde una posición de hijo hacia un padre. En ese tema y de lo que ya decíamos, porque algunos hijos lo hacen por agradecimiento, otros por lealtad, otros por atención, otros porque no los quieren dejar solos, por lo que sea. Pero es un acompañamiento. Entonces, el concepto de sobreprotección lo podemos entender mejor si nosotros hablamos de la hiperternura. Nosotros hablamos de la hiperternura cuando ya mencionaba Freud, que ya lo conocemos, ya lo he mencionado en otras ocasiones aquí en el programa, que es el padre del psicoanálisis. Él decía que muchas veces las mamás, sobre todo las mamás, fungen con una situación de ternura dominante hacia el cuidado de sus hijos. Es una forma inconsciente de brindar amor, pero este sentimiento o esta hiperternura que se genera muchas veces es angustioso. ¿Qué significa esto? Que es un cuidado angustioso, de estrés, que se vuelve compulsivo y que de alguna manera es una conducta inconsciente donde muchas veces las mamás en un primer plano no se dan cuenta de que están protegiendo de más. Esto en términos de una explicación de este concepto de sobreprotección, porque si bien es cierto, la sobreprotección la podemos como ejemplificar más cuando se da una situación entre una relación de padres e hijos, pues también esta misma situación se puede llegar a dar
entre otras relaciones, por ejemplo, un esposo que sobreprotege a la esposa, por no llamarle control a la esposa, y también en una relación donde hay una proximidad. Esto significa, por ejemplo, una relación de un cuidador hacia su paciente. ¿Qué pasa con los papás cuando manifiestan mucho interés en cuidar a sus hijos? Pues se vuelve algo enfermizo. No los pueden dejar solos absolutamente para nada. Desconfían de todo mundo, desconfían hasta de los propios niños de que puedan hacer sus cosas. Y muchas veces intentan involucrarse de una manera tan tajante en la vida de los demás, como el cangurito que no lo dejaron casarse, y les impiden que puedan desenvolverse por sí mismos. Entonces, ¿cómo traducimos nosotros esta situación hacia el cuidado de un paciente en este mismo sentido? Es decir, vemos que nuestro paciente está teniendo un deterioro cognitivo y de pronto hay que cuidarlo, ¿no? Atenderlo. Viene esa ansiedad angustiosa de que esté protegido, de que tenga alimentos, de que se bañe, de que no se caiga, de que no se lastime, de que no se dé un golpe y de todos estos cuidados que implica atenderle porque él ya no está consciente. Pero hay pacientes que, sobre todo en una etapa leve, tienen más posibilidades de ser funcionales o todavía tienen cierta actividad, tienen posibilidades de interactuar con su entorno. ¿Y qué hacen los hijos? Pues se convierten en papás y no les permiten que ellos lleven a cabo actividades que todavía pueden realizar. Sobreprotegen. Proteger es una función normal cuando hablamos de una relación donde uno es dependiente y la otra persona pues finge este cuidado. Y la protección se vuelve algo normal, pues hay que proteger, pero sobreproteger ya es la exageración de ese cuidado y por supuesto coloca en riesgo también tanto al propio cuidador, porque al exagerar en su cuidado pues tiene que atender muchas demandas que él mismo se impone y también pone en riesgo o coloca en riesgo al propio paciente porque el paciente, si antes era funcional, al menos en algunos aspectos, pues se vuelve más dependiente porque ya no se le permite establecer una relación con su entorno en las situaciones funcionales que él pueda realizar. Entonces se vuelve este exceso de cuidado en que una persona se vuelva más dependiente en el tiempo más pronto o más próximo y no le permite ser activo y funcional. Hay un concepto también que se une a esto de lo que estamos hablando el día de hoy, que es el concepto de vínculo. Muchas relaciones, y cuando hablo de relaciones, empiezo nuevamente con la relación de madre e hijo, se vuelven estrechas. Este primer acercamiento de un hijo con su madre, de una madre con su hijo, pues es una relación muy estrecha, un vínculo que se da. El vínculo, su concepto desde origen, habla de una ligadura, es decir, de una atadura. Entonces, esta misma relación, si la traducimos a una relación de pareja es lo mismo, hay un vínculo y este vínculo cuando no se hace de una manera consciente, sino muy inconsciente, pues significa ligadura y estar atados. Por eso existe ese problema en muchas parejas de las relaciones conflictivas o tóxicas, ¿no? Y si nos vamos ahora elevando de nivel a una situación de una relación paciente, cuidador o cuidador-paciente, pues imagínense cómo se dan los vínculos. Estos vínculos también terminan muchas veces siendo una ligadura, una atadura, donde el cuidador quiere estar al pendiente en todo momento del paciente y no hay una libertad ni para autocuidarse ni una libertad para el paciente de que pueda hacer lo más que se pueda desarrollar en él. Entonces, para mí es muy importante poder compartirles el día de hoy este tema en la conciencia de saber hasta dónde nuestro paciente puede hacer. Es verdad que no van a hacer lo mismo en cada una de las etapas del deterioro, pero sí permitir que ellos logren ser funcionales y que puedan hacer pequeñas cosas bajo una supervisión, bajo una vigilancia y que no sea una atadura, que no sea un vínculo que ligue la posibilidad de un bienestar tanto para el paciente como para el cuidador. Entonces, pues bueno, les traje el día de hoy este tema, espero les haya gustado este texto que les traje del concurso literario, a mí me fascinó, es una forma muy clara de ejemplificar esta cuestión de la sobreprotección y bueno, pues si los niños se están dando cuenta de que hay sobreprotección, ¿por qué los adultos no nos damos cuenta de que a veces estamos sobreprotegiendo de más? Entonces, adelante Regina, esto fue lo que trajimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana Lilia, como siempre. Está muy bonito el texto porque sí refleja perfectamente bien lo que nos estabas
comentando el día de hoy. Y nada más reiterar a quienes nos escuchan y nos siguen por redes y por Radio Apit, a quienes mandamos un saludo, de que busquen ayuda. Si algo de esto les sucede, ya sea la sobrecarga o la sobreprotección, busquen ayuda. Nos pueden hablar siempre en el Centro Mexicano Alzheimer. Estamos para poder apoyarles y acompañarles en el 55 53 39 56 61. Muchas gracias, Ana Lilia. Hasta la próxima. Un abrazo. Al contrario, Regina, un abrazo de vuelta para ti. Bye. Bye. Hemos llegado a la sección de la música y ellos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau. ¿Cómo está? Muy bien, señora Regina, muy bien. Aquí muy contenta de estar nuevamente en nuestro programa Conexión Alzheimer. Claro que sí, y hoy nos trae una actividad de rítmica musical, ¿verdad? Adelante, por. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hoy voy a presentarles esta actividad rítmica musical acompañada, para quien nos escucha en Radio Apit, que no nos pueden ver, voy a tocar unos crótalos, un triángulo, unas claves, un pandero y unos cascabeles. Estos ejercicios rítmicos musicales, los realizamos con nuestros adultos mayores para que ellos tengan la alegría de escuchar música clásica que les sea atractiva a la hora de que lo están escuchando. Ellos van imitando con movimientos, yo les voy indicando, voy a tocar los crótalos, van a imaginarse que tienen estos platillitos en sus manos y ellos siguen los movimientos. Y así cada instrumento, claro, para esto con anterioridad platicamos de estos instrumentos que son de percusión y lo vamos haciendo de manera simultánea con una pieza musical. En esta ocasión vamos a acompañar con una pieza que se llama Caballerazgo. Espero les sea de agrado. Los crótalos. Triángulo. Unos cascabeles. Y continuamos con unas claves siguiendo el movimiento. Y empezamos con un pandero. Cascabeles. Claves. Muchas gracias, deseo les haya agradado este ejercicio ritmo musical acompañado de algunos instrumentos de percusión para que nuestros adultos mayores se pongan contentos, les agrade este tipo de música y puedan también ellos tener actividad y movimiento con sus manos, brazos, cabeza, cuerpo. Muchísimas gracias, Mau. Estuvo muy bonita la actividad. Gracias. Les haya gustado a quienes nos siguen, tanto por Facebook Live como por Radio Apit. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por hacer posible este espacio de intercambio y de conexión. De conexión entre las personas quienes están al cuidado de una persona con demencia, de una persona mayor, y que también aprendan a cuidarse a ellos y a ellas mismas. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer,
Y pues les doy no solamente las gracias, sino también los espero la próxima semana, el próximo martes, 14 de junio, a otra hora de Conexión al CEP. Entre tanto, cuídense mucho, un abrazo hacia donde estén y hasta la próxima. Buenas tardes.